Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ser Salud Emoción. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Disculpen el retraso, pero la verdad es que esto de grabar cosas a granel, honestamente, no se me da. Y a veces sí me tardo un poco en lo que estructuro de qué voy a hablar. Y bueno, al final decidí que seguiremos hablando un poco del tema del abuso. Y lo hablaremos de una manera más general en cuanto al impacto que causa una vivencia de este tipo. Platicando con una amiga me dio la analogía perfecta que honestamente no encontraba, que es que cuando vives un robo, por ejemplo, no es lo mismo un asalto que un fraude. ¿Y por qué esto tiene que ver con el abuso? Porque no es lo mismo cuando un abuso se vive, cuando es parte de un hecho violento, es decir, un asalto, una circunstancia en donde hay violencia explícita o violencia en todas sus facetas, pero que es clara. Y como parte de esa violencia se vive también un abuso. No es lo mismo comparado con qué, con los abusos que suceden en donde hay una violencia más psicológica, una violencia más verbal, una violencia más simbólica y que muchas veces la persona que vive el abuso no se da cuenta, no se da cuenta de realmente lo que pasó, porque se trata de una persona en la que confiaba, porque se trata de una persona que tiene algún tipo de simbolismo en su vida, porque se trata de una persona a la que quiere o que en algún momento tenía un simbolismo que significaba afecto o una figura de seguridad. Y esto se da mucho, y no es la única en la etapa de la vida en la que se da, pero se da más en la infancia. Por eso los abusos de menores son generalmente en un círculo de gente conocida. Son generalmente en un círculo en donde el menor se siente a salvo y por ende tiene confianza en el entorno y por ende hay esta manipulación y hay esta violencia en donde es verbal y es psicológica primero, en donde de una manera o de otra someten a la persona que es agredida y que la confunden tanto que de alguna manera u otra no responde a la agresión. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué está pasando, porque realmente está confundido. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cambia completamente tu manera de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque en qué confías después de algo así. ¿Qué es cierto o qué no es cierto? Claro que esto va a cambiar o va a ser diferente para cada persona y va a depender de las herramientas que pueda llegar a tener para poder socializarlo, para poder contarle a alguien lo que pasó. Porque claro que va a haber cambios en cualquiera de los dos casos de actitud de las personas. El problema es que muchas veces estos cambios de actitud o estos cambios en la persona no son tomados tan en serio, por decirlo de alguna manera.
o como no se sabe qué está pasando, pueden ser tomados como cualquier otra cosa, ¿no? Es que está violento, es que está berrinchudo, es que está rebelde, ¿no? Por mencionar algunas cosas. O simplemente el niño maleducado, o la persona que es temperamental, que es grosera, que es lo que sea. Y pasa, no siempre, que esas conductas que son desagradables para el entorno, pues tienen que corregirse. No es algo que se revise. ¿Por qué? Porque solo son incómodas. No hay una explicación, no hay algo que yo esté viendo que me diga que está pasando algo más allá de mi incomodidad. Y ese es el problema, que como sociedad omitimos muchas cosas que nos incomodan y solamente las aventamos a una canasta de aquello que no me gusta y que hay que corregir en el otro, sin detenernos a revisar qué es lo que realmente está pasando, sin detenernos a revisar que muy probablemente sí hay una explicación detrás de esa actitud, detrás de esa acción. Pero no nos detenemos a ver al otro, porque muchas veces estamos tan envueltos en lo que nos está pasando a nosotros como individuos que no tenemos, no el tiempo, sino la energía para poder ver al otro. Y también muchas veces pasa que este tipo de eventos son parte de un círculo de violencia que involucra a varios miembros de ese organigrama. Y entonces es muy difícil que una persona que esté envuelta en un círculo de violencia vea la violencia que se está ejerciendo hacia otro miembro de ese organigrama. ¿Por qué? Pues porque no puede ver ni siquiera la violencia que se está ejerciendo hacia sí mismo. Entonces, es difícil que le pida a una persona que tiene su propia venda en los ojos y que está viviendo también su propio infierno, que pueda ayudar al otro si no se está pudiendo ni ayudar a ella o a él. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ser Salud Emoción. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Disculpen el retraso, pero la verdad es que esto de grabar cosas a granel, honestamente, no se me da. Y a veces sí me tardo un poco en lo que estructuro de qué voy a hablar. Y bueno, al final decidí que seguiremos hablando un poco del tema del abuso. Y lo hablaremos de una manera más general en cuanto al impacto que causa una vivencia de este tipo. Platicando con una amiga me dio la analogía perfecta que honestamente no encontraba, que es que cuando vives un robo, por ejemplo, no es lo mismo un asalto que un fraude. ¿Y por qué esto tiene que ver con el abuso? Porque no es lo mismo cuando un abuso se vive, cuando es parte de un hecho violento, es decir, un asalto, una circunstancia en donde hay violencia explícita o violencia en todas sus facetas, pero que es clara. Y como parte de esa violencia se vive también un abuso. No es lo mismo comparado con qué. Con los abusos que suceden en donde hay una violencia más psicológica, una violencia más verbal, una violencia más simbólica y que muchas veces
La persona que vive el abuso no se da cuenta, no se da cuenta de realmente lo que pasó, porque se trata de una persona en la que confiaba, porque se trata de una persona que tiene algún tipo de simbolismo en su vida, porque se trata de una persona a la que quiere o que en algún momento tenía un simbolismo que significaba afecto o una figura de seguridad. Y esto se da mucho, y no es la única en la etapa de la vida en la que se da, pero se da más en la infancia. Por eso los abusos de menores son generalmente en un círculo de gente conocida. Son generalmente en un círculo en donde el menor se siente a salvo y por ende tiene confianza en el entorno y por ende hay esta manipulación y hay esta violencia en donde es verbal y es psicológica primero, en donde de una manera o de otra someten a la persona que es agredida y que la confunden tanto que de alguna manera u otra no responde a la agresión. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué está pasando, porque realmente está confundido. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cambia completamente tu manera de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque en qué confías después de algo así. ¿Qué es cierto o qué no es cierto? Claro que esto va a cambiar o va a ser diferente para cada persona y va a depender de las herramientas que pueda llegar a tener para poder socializarlo, para poder contarle a alguien lo que pasó. Porque claro que va a haber cambios en cualquiera de los dos casos de actitud de las personas. El problema es que muchas veces estos cambios de actitud o estos cambios en la persona no son tomados tan en serio, por decirlo de alguna manera, o como no se sabe qué está pasando, pueden ser tomados como cualquier otra cosa, ¿no? Es que está violento, es que está berrinchudo, es que está rebelde, ¿no? Por mencionar algunas cosas. O simplemente el niño maleducado, o la persona que es temperamental, que es grosera, que es lo que sea. Y pasa, no siempre, que esas conductas que son desagradables para el entorno, pues tienen que corregirse. No es algo que se revise. ¿Por qué? Porque solo son incómodas. No hay una explicación, no hay algo que yo esté viendo que me diga que está pasando algo más allá de mi incomodidad. Y ese es el problema, que como sociedad omitimos muchas cosas que nos incomodan y solamente las aventamos a una canasta de aquello que no me gusta y que hay que corregir en el otro, sin detenernos a revisar qué es lo que realmente está pasando, sin detenernos a revisar que muy probablemente sí hay una explicación detrás de esa actitud, detrás de esa acción. Pero no nos detenemos a ver al otro, porque muchas veces estamos tan envueltos en lo que nos está pasando a nosotros como individuos que no tenemos
no el tiempo, sino la energía para poder ver al otro. Y también muchas veces pasa que este tipo de eventos son parte de un círculo de violencia que involucra a varios miembros de ese organigrama. Y entonces es muy difícil que una persona que esté envuelta en un círculo de violencia vea la violencia que se está ejerciendo hacia otro miembro de ese organigrama. ¿Por qué? Pues porque no puede ver ni siquiera la violencia que se está ejerciendo hacia sí mismo. Entonces, es difícil que le pida a una persona que tiene su propia venda en los ojos y que está viviendo también su propio infierno, que pueda ayudar al otro si no se está pudiendo ni ayudar a ella o a él. Y entonces, ¿qué es más grave? ¿Una cuestión de una agresión en donde las cosas son explícitas o en donde no sabes ni qué pasó? No, no es que una cosa sea más o menos grave. Lo que pasa es que la elaboración de cada cosa es distinta. ¿A qué me refiero? Yo viví el abuso en una cuestión de un asalto y bueno, fue muy desagradable, fue en la calle, yo iba para una rotación en un hospital y sucedió todo el evento. Después de eso, la verdad es que el cerebro, no, hay una parte de nosotros que funciona de manera independiente a nosotros mismos, porque dentro de todo lo que estaba pasando en ese momento, procuré guardar 20 pesos, porque en mi cabeza estaba como la idea de con estos 20 pesos yo logro regresar a la casa de mi mamá y listo, ¿no? Me pongo a salvo. Y otra cosa que yo pedía desesperadamente era mi celular. ¿Para qué? No, eso me lo preguntó la primera persona que me cachó después de eso. Y yo decía, pues porque si yo tenía el celular en mis manos, nadie tenía por qué enterarse de esto. Sin el celular, pues yo tuve que hacer partícipe a mi alrededor de lo que me había pasado. Y no, realmente no lo dije de primera intención. ¿Por qué? Porque te sientes culpable, porque sientes que tú provocaste las cosas, por lo que sea, por la idea de es que yo no debería haber estado ahí, ¿no? ¿Crees de verdad que en algún sentido tú eres responsable de ese hecho, de ese evento? No fue fácil elaborarlo, pero la verdad es que tampoco fue tan complicado. Y de hecho, fue, y eso también la persona que me cachó después del evento, que afortunadamente había alguien a mano, una persona que trabajaba con mi mamá, su esposo es psicólogo. Y pues realmente me vieron muy mal, no sabían qué había pasado realmente. Sí sabían, sí se dan una idea de que algo había pasado porque lo primero que yo llegué a hacer fue meterme, decir lo del celular y meterme a bañar. Es una reacción muy natural el meterte a bañar. Es una necesidad de limpiarte, de que se te quite esa sensación del cuerpo, de que por favor se te quite ese olor, esa sensación, ese todo, y vomitar. Claro,
Si lo vemos desde otra perspectiva, en esta cuestión de que se habla de los síntomas en relación a los eventos, en relación al trauma, ¿qué hace el estómago? Digerir. ¿Por qué vomitas? Porque no digieres algo, porque necesitas expulsarlo de tu cuerpo. Y bueno, después de eso, a encerrarme en mi recámara y acostarme en posición fetal. ¿Por qué? Pues porque te da una cierta sensación de protección. ¿En qué posición estás en el vientre materno? Que te recuerda a este lugar en donde estás protegido, ¿no? Entonces, bueno, después de eso me obligaron de alguna manera a no quedarme ahí. Y esta persona que trabajaba con mi mamá me preguntó si quería que hablar con alguien, ¿no? Le habló a su esposo y él llegó ya en la noche y me preguntó si necesitaba algo y le dije sí. Me dijo, ¿quieres hablar? Le dije sí. Esta vez no puedo sola. Yo creo que esa fue una de las cosas más impactantes incluso para mí, que de alguna manera yo estaba acostumbrada a resolver las cosas por mis medios. Y el hecho de necesitar el apoyo de alguien y el tener que socializarlo fue algo que la realidad es que fue sanador. ¿Por qué? Porque tuve que romper una estructura la cual yo ya había hecho, en donde no digo nada, por eso pedí el celular, ¿no? Y averiguo cómo salir de esto. Y las circunstancias me obligaron a hacerlo diferente. Pasado harto tiempo, la verdad es que esa experiencia me ayudó. Me ayudó a poder romper ciertos esquemas que yo me había formado por la situación que fuera. Y ese episodio, pues de alguna manera, pues bueno, pasó. Y sí, sí es cierto, sí te genera desconfianza. Desconfianza en el entorno y sí un poco el estar como más al pendiente del entorno. Pero digamos que esa no fue la situación por la cual de por sí yo ya tenía esta situación de estar al pendiente o sobreobservando mi entorno. Cuando vives en un círculo de violencia familiar, la realidad es que te acostumbras a estar muy al pendiente del entorno. ¿Por qué? Pues porque nada más estás viendo a qué hora te va a llegar el putazo. Porque nada más estás viendo por dónde van a brincar las cosas. Y en mi caso, también aprendes cuánto tiempo llevan los ciclos de violencia. También aprendes a observar cuáles son los detonadores. También aprendes a observar eh, cómo se va dando la situación, cómo empieza y cómo termina. Aprendes a detectar este periodo de luna de miel en donde ya todo piden perdón, ¿no? Y todo va a cambiar y todo va a ser diferente. Y evidentemente eso no pasa. Después del periodo de la luna de miel, se regresa exactamente al mismo lugar. Lo que pasa es que de alguna manera te vas, te vas acostumbrando. No sé si han escuchado hablar de este experimento en donde cómo puedes matar a una rana. No es un experimento, es más bien una analogía. A una rana hirviéndola, ¿no? Y es que pones a una rana en un recipiente,
a una cierta temperatura hasta que la rana se va acostumbrando a esa temperatura. Y cuando se da cuenta de lo que está pasando, ya perdió su capacidad de reacción y pues se muere. Eso mismo pasa con las personas que están en un círculo de violencia. Es tanta la agresión, muchas veces sí física, pero es mucho más la mental y la emocional, la simbólica, que la persona se va entumeciendo y que al final ya no puede responder. ¿Por qué? Pues porque uno, ya interiorizó el discurso de que es su culpa. Dos, ya no hay esta creencia de que hay alguien que te va a ayudar. Al contrario, porque una de las cosas que pasa en este tipo de dinámicas es que el agresor se encarga de hacerle creer a la persona que está sola en el mundo y que solamente lo tiene a él, que solamente él puede ayudarla y cuidar de ella o de él, ¿no? O sea, me refiero a persona en general, no a un género. Y bueno, bajo estas condiciones es común, lamentablemente, que se den situaciones de abuso. ¿Por qué? Porque se normalizan las cosas o se justifican. En ese sentido, ¿qué me pasó? Cuando tenía 15 años, la verdad es que fue un círculo de muchas pistas, pero bueno, al final me hicieron como 2 fiestas, una me la hizo mi abuelita y otra me la hizo el ex marido de mi mamá. Y bueno, en esa reunión, X, lo que sea. Pero se fue la gente y pues él es una persona que tiene temas de alcoholismo. Y entonces, bueno, pues chupó padre, ¿no? Como siempre. La realidad es que nada fuera de lo común. Qué feo, ¿no? Que hasta esas cosas se normalizan. Bueno, de pronto se le dio que tenía que ser un padre aleccionador, ¿no? Y entonces me dijo que prendiera un cigarro. Maldita sea. O sea, y que le agarro cariño al cigarro, ¿por qué no? Qué horror. Pero bueno, la verdad es que ese primer cigarro fue el mejor de mi vida. Sabía como a tortilla quemada. Sabía chido. Ya no, honestamente ya no. Pero bueno, prendí el cigarro, lo que sea, y el tipo, pues, seguía como en esta parte aleccionadora de la vida. Ni siquiera me acuerdo qué decir que no, honestamente. Y bueno, ya mi mamá decidió que ya estaba como muy pedo el hombre, ¿no? Y que ya era hora de dormir en la vida. Y entonces yo me meto a mi recámara a cambiarme y de pronto el tipo entra. No, o sea, yo ya me estaba preparando para dormir. La verdad es que el que entrara así como hacía mi recámara fue el primer, porque no tenía por qué. Claro que me sentí invadida, claro que me sentí de todo. Yo ya tenía la pijama puesta, había 2 segundos antes, ya me había terminado de cambiar, pero sí fue así como, ¿qué pedo con este güey, no? Y entonces, bueno, ya, de pronto seguía como en su aleccionamiento de yo qué sé qué, de la vida, diciendo que si los hombres, que si la madre, lo que sea. Y entonces de pronto se me acerca y seguía en esta cuestión aleccionadora y de pronto no recuerdo cuál era su punto,
Pero él tenía que ver con esta cuestión de que me protegiera de los hombres o algo así. Entonces me toca los senos y yo grito desaforada y me pongo a llorar. Y entonces entra mi mamá y es ¿qué pasó, no? Y entonces ya yo digo qué había pasado y entonces la primera reacción de ella sí fue enojo, pero después el tipo, lo que sea, ¿no? Pleito, lo que sea, y al final ella regresa a mi recámara y entonces dice, ya acuéstate y duérmete, tranquila, es que está borracho. Y esa frase hizo que yo, de alguna manera, no tuviera como claro como qué pasó, ¿no? O sea, si exageré, no exageré, o sea, no pasa nada porque estaba borracho, o cómo. Y así me quedé. ¿Cómo me di cuenta que realmente esto sí fue un abuso? En terapia. Una vez estaba con mi terapeuta, ¿no? Hablando de diferentes momentos en mi vida en donde viví abuso de alguna manera. Y entonces me acuerdo de este evento y le digo, ay, sí, mira, cuando tenía 15 años pasó esto, ¿no? Y entonces mi terapeuta se me queda viendo y me dice, eso fue un abuso. Y yo así, no. Entonces ella es como, sí, sí fue un abuso. Y fue así, ah. Y mi punto con esto es que justo por eso ese tipo de abuso es más difícil de procesar. ¿Por qué? Porque lo justificas de alguna manera. Y entonces generas una idea bastante torcida, sin darte cuenta, obviamente, de cuáles son los límites. Entonces, ¿qué tengo que permitir y qué no? ¿Qué sí es válido y qué no? ¿Qué está bien que acepte y qué no? El mundo se vuelve una zona gris, completa y absolutamente gris, en donde qué está bien o qué está mal. Y miren que no me gusta el término de bien y mal, pero aquí se aplica. Como siempre, un placer estar con ustedes nuevamente. Nos estamos escuchando por aquí. Recuerden seguirnos en redes sociales, en YouTube, en Instagram. Podrán encontrar, además del podcast, otro contenido. También pueden escuchar el podcast tanto en YouTube como en Spotify, en Deezer, en TuneIn, en Google Podcast, en Apple Music. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Pásenlo bonito, que les sirva de algo y besitos. Bye.